la política ecuatoriana, en este caso a la RC. ¿Qué nos puede decir sobre este caso? Verónica, muy buenos días. Un gran saludo a usted y a su audiencia. Primero, permítame solidarizarme con el sur de Quito. Creo que llevan más de 15 días, 18 días sin agua, sin líquido vital. Es verdaderamente preocupante la inacción del gobierno del GAT municipal, del alcalde de Quito y del fracaso de su gestión que se demuestra en esto. Barrios como Chillogallo, Quitumbe, La Ecuatoriana, El Gelia, Turubamba, Guamaní, sin agua, sin líquido vital. Ahí estaba el gobierno nacional, ahí estaba la vicepresidenta María José Pinto liderando una cruzada para hacer llegar agua, para buscar soluciones. Pero definitivamente esperemos que ya llegue el agua y que finalmente la gestión y la palabra del alcalde se vea en resultados para la gente y en beneficio para la gente del sur de Quito. Dicho esto, sí, cuando yo decía que es un pez gordo, lo digo porque no es cualquier militante del RC, ha sido uno de sus fundadores, uno de sus mentalizadores, uno de sus principales artífices, y hoy lo vemos que también, según lo que ha dicho la justicia, ayer le han dictado prisión preventiva, es que ha sido también un presunto abusador sexual, un presunto violador, y vemos que definitivamente existen depredadores sexuales encubiertos en la política ecuatoriana y en las filas del RC. Creo que se han quedado cortos los asambleístas del RC con la reacción que ha tenido, y creo que en general le debió ya haber renunciado a la curul por acto de decencia. Más bien creo que está pidiendo vacaciones. Y aunque le asista el derecho a la defensa, él y todos los que están sometidos a la justicia con formulación de cargos, y en otros casos como el alcalde de Guayaquil, inclusive con llamamiento a juicio, deberían de ser consecuentes con la voluntad popular y dar un paso al costado y defenderse fuera de ocupar la silla, en este caso de Olmedo, el sillón de Olmedo o la curul. Lo que decía yo, y esto no es novedad, el ministro Reinberg anunció que se incautaron como 8 celulares, no sé cuántos aparatos y dispositivos celulares. Y lo que yo he dicho, y he visto las reacciones también de los máximos líderes del RC, el nerviosismo que tienen de que se les venga otro cisma y otra telenovela como la de los chats de Augusto Verduga, seguidas de los chats también y de lo que causó y la reacción que causó los chats de Eduardo Franco Lor. Hoy, en esto aquí el Ecuador solo puede imaginarse la cantidad de trafacías y de cosas oscuras que pueden salir de ahí. Y eso creo que los tiene aterrados, ¿no? Eso podemos pensar, entonces es dable que una investigación de presunta violación derive en otras cosas de lo que se puede encontrar en los celulares de este señor. Un montón más. Yo creo que cuando el delito se investiga, y para eso está la Fiscalía, para eso están las unidades técnicas de la policía, y respetando la independencia de poderes, pero estoy seguro, porque ningún delito puede quedar impune, y todo lo que se vaya a descubrir ahí, todo lo que se vaya a poder ver, deberá ciertamente reflejar algunas otras conductas ilegales. Si hemos llegado al máximo de que un asambleísta esté acusado de una violación de una menor de edad, y que además quiere cambiar las leyes en su favor. Que además quiere torcer eso es lo más la voluntad, o arreglar la voluntad de la Asamblea para arreglar y corregir las leyes, para enderezar o mejorar su situación jurídica una vez que esto salga a la luz, porque sabían que esto iba a salir a la luz. Pretendieron hacer este tipo de amarras y ahora dicen que no saben que han firmado, que pensaban que estaban firmando una lista para un equipo de fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, cada cosa que se inventan, pero el país los está viendo, y los está viendo a todos, y ellos son los que están en la Comisión de la Niñez, por si acaso. Así que sí creo que el ecuatoriano y los ecuatorianos debemos estar muy atentos de lo que pasa, de lo que hacen, de las reacciones y sobre todo de la justicia, y de ver todos los entramados que seguramente van a salir de todos esos teléfonos. Bueno, importante, hablemos de política, ministro, porque bueno, vamos a la Asamblea Nacional, han pasado cosas interesantes para el gobierno en favor del presidente, se aprobaron las leyes urgentes que envió el Ejecutivo. ¿Y qué pasa con la oposición? ¿Qué ha pasado con RC y con los aliados del gobierno que se han ido quizás sumando en estas votaciones? ¿Qué podemos decir en este diagnóstico de la política ecuatoriana en el legislativo? Bueno, la RC ha sido clara, ha dado la espalda a todos los proyectos de leyes, se han puesto en una oposición que no construye, deconstructiva. Han dejado la sala de audiencias, etcétera, el pleno, perdón, el hemiciclo. Sin embargo, otros que inclusive salieron de las filas del RC por disentir, por pensar diferentes, por tratar de hacer su trabajo por el cual fueron electos, por presentar proyectos, reformas, modificaciones, más bien los tildaron de traidores y los echaron de las filas.
Otros, en cambio, que están sumados a construir un nuevo Ecuador, han sido propositivos, han sido constructivos y han ido encontrando en los mecanismos que tiene la Asamblea para el perfeccionamiento de los proyectos, para el trabajo democrático de la creación legislativa, y han votado a favor. Entonces, yo aquí sí creo... Sin nada cambio, porque por ahí se dice que se les puede dar algún incentivo. No, para nada. Usted sabe que lo de los pactos ocultos, lo de los pativideos y todos esos eran otros. Todo lo que nosotros hemos hecho lo hacemos con transparencia. El Ministerio de Gobierno ha sido muy claro en eso. Y ellos han explicado inclusive las razones de sus votaciones. Vemos cómo, mezclándolo ya, entrando en otro tema, parte de esta ala agresiva, digamos, y radical de la CONAIE, los expulsó a estos asambleístas de Pachacutic, a los 6 asambleístas de Pachacutic, los expulsaron sin un debido proceso, la CONAIE, no Pachacutic, y los votan por votar a favor de la construcción de un nuevo Ecuador, por votar a favor de los proyectos que deben de generar materia de seguridad y desarrollo, ley de inteligencia, ¿no? Entonces, nosotros ahí vemos quiénes son los asambleístas que le están haciendo el juego a los narcos y a las mafias, y quienes están construyendo un nuevo Ecuador, y eso creo que el país lo tiene claro. Dio un mandato claro en la segunda vuelta, dio un mandato claro en la primera vuelta, se construyeron las mayorías legislativas, pero ahí está para eso, y se ha creado una mayoría que decían que estaba pegada con babas. Creo que algunas leyes después se ha demostrado que esto no ha sido así. Vamos, ya que topó el tema de Pachacutic, la CONAIE tiene un nuevo presidente, Marlon Vargas, y usted ha visto con buenos ojos esta elección, incluso sí, señor. Ha dicho que no sorprenda que a futuro se sienten a una mesa de diálogo el primer mandatario y también el presidente de la CONAIE. ¿Esa reunión, esa mesa de diálogo, tiene una fecha? No. A ver, quiero ser claro. Lo primero que nosotros hemos dicho es que siempre respetamos la organización de los pueblos y de las nacionalidades. Y nos parece constructivo, natural, democrático que la sociedad civil se organice, que se agrupe, que construya tejido social por las luchas sociales que ellos tengan, por las reivindicaciones que ellos tienen. Y eso es legítimo, y a su vez que elijan a sus dirigentes con la legitimidad que tienen las bases, pues, ¿no? Pero no vamos a decir esa dirigencia que no representaba las bases, que usted habrá visto que tuvieron un supuesto pacto para la segunda vuelta donde apoyaban, entre comillas, a Luisa González y no estuvieron ni siquiera presentes. Y luego en las elecciones se vio que las bases votaron mayoritariamente por el presidente Daniel Noboa. Entonces, esa desconexión con las bases hoy le ha pasado factura al señor Issa, que es el gran perdedor de toda esta contienda electoral y de esta polarización creada principalmente por ellos. Él perdió las elecciones, perdió el control del bloque legislativo de Pachacutic y perdió también la CONAIE. Hoy está un Marlon Richard Vargas Santi. Nosotros vemos con buenos ojos que él crea en la construcción de un nuevo Ecuador, que no esté en ese frente destructivo, que no propone, y más bien que responda a las bases. Él viene de un proceso, digamos, de elección, de representación de la Confeniae, ha tenido apoyo también de otras organizaciones dentro de los movimientos y organizaciones indígenas como la Ecuarunari. Entonces fue una votación que tiene una representación, lo que nosotros hemos dicho, que eso lo saludamos, celebramos que ellos se pronuncien, vemos con muy buenos ojos este cambio de dirección que ha tenido la CONAIE, repito, hacia la construcción de un nuevo Ecuador. El tiempo para reunirnos ya vendrá. Lo que nosotros hemos dicho siempre es que está abierta la línea de diálogo con quienes quieran conversar, con ellos por supuesto, y esperemos en los tiempos que se den cuando venga esa reunión. Si bien no hay una fecha para esa reunión, usted menciona que los puentes están abiertos, que el diálogo está abierto. ¿Ha habido acercamientos con Marlon Vargas? Bueno, nosotros hemos tenido unas conversaciones ya de tiempo, porque trabajamos en territorio. Yo me he trasladado a territorio, he estado en la Amazonía, he recorrido la Amazonía. Todas las provincias de la Amazonía, estaba allá con los líderes de la Amazonía. Entonces no me resulta extraño estar y conocer y ver las necesidades y entender las luchas y entender sus pronunciamientos. Así que si usted me pregunta si he tenido un acercamiento, he tenido un acercamiento con todas las bases que hoy han manifestado y se han manifestado a favor del señor Marlon Richard Vargas Santi. Bueno, estaremos muy expectantes si es que esta reunión se da o no, y de lo que sucede en la Asamblea, que ahora, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización está fiscalizando el tema de los hospitales. La comparecencia de Daniel Salcedo ha sido también muy cuestionada, criticada, que como un criminal convicto vaya a la comisión a dar sus declaraciones. En ese caso, usted ha dicho que, no está mal si es que puede aportar en algo, pero ¿cree que realmente aportó en algo Daniel Salcedo? Yo creo que ese baño de verdad respecto de lo que sucede con los hospitales. Y hay que ver qué más sale. Hay que ver el diagnóstico de la situación actual derivada
de esa repartición de hospitales, de esas mafias que se distribuyeron los presupuestos de los hospitales y que todos los ecuatorianos la padecimos durante la pandemia, por ejemplo, usted recordará. Entonces creo que sí hubo muchas personas que la sacaron fácil, quizás de la acción de la justicia, quizás por los compromisos, quizás porque la mafia estaba bien apretada en ese momento, pero siempre se permea, siempre hay alguien que se siente traicionado, siempre hay un mal reparto. Y aquí lo que ha pasado es que lo han intentado matar al señor Salcedo. Yo no estoy tratando de ponerlo en un plano que no sea el de una persona con sentencias, con múltiples sentencias, pero creo que lo que ha tenido que decir le sirve al Ecuador para terminar de construir esa historia de terror que manejaba los hospitales y ver cómo hay nuevos nombres que van saliendo y otros que se repiten, que han evadido la acción de la justicia. Habrá visto usted que se mencionó inclusive en ese contexto del reparto de hospitales a un señor Bunces y al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, e inclusive cómo se mencionó el nexo de esa repartición de hospitales con el asesinato de Fernando Villavicencio y cómo se puso nuevamente sobre el tapete de la retina de los ecuatorianos en materias de latrocinios y en materia de crimen organizado a figuras ya conocidas por nosotros como Javier Jordán, entonces que está prófugo de la justicia. Y que está además señalando al mismo presidente de la Comisión de Fiscalización. Esas son las cortinas de humo que nosotros vemos que constantemente quieren poner para tapar que el Ecuador sepa que la acción de la justicia llegue. Ya lo intentaron hacer en su momento con la fiscal general y siempre pretenden actuar a través del miedo, de la intimidación o de la calumnia. Inclusive he visto yo y he podido palparlo y verlo de primera mano, demandas contra medios judiciales para callarlos, contra medios de comunicación, perdón, para callarlos. Hay algunos medios que se demandaron. Entonces, y vaya a verlo usted en la página de la función judicial como el señor Jordán fue a demandar a los medios para callar el trabajo de la prensa. Entonces, esto ya es conocido, este modus operandi es conocido, pero el Nuevo Ecuador no conoce ese temor de salir y decir la verdad, y que pase lo que tenga que pasar, que se sepa todo lo que se tenga que saber, que se entreguen los documentos que se han ofrecido y que el Ecuador siga teniendo este doloroso baño de verdad. Otro doloroso baño de verdad que se ha dado en esta misma comisión, porque anteriormente también se fiscalizó el tema de la justicia, que usted mismo lo ha dicho de declaraciones a medios colegas, que está podrida. Está podrida. Y bueno... Y lo ha dicho el Contralor también, ¿ah? Así es. Se habla de esta declaratoria de emergencia de la justicia, pero muchos temen, señor ministro, que puede ser una nueva metida de mano en la justicia. No, eso jamás. Eso jamás. Primero, la metida de mano, el ecuatoriano y los ecuatorianos la tenemos muy clara. Eso lo dijeron y nunca se cuidaron ni en las formas. En la Yalquepoc todos sabíamos lo que se vivía, las disposiciones que venían desde el Consejo de la Judicatura. Yo fui juez en esa época, sé exactamente cómo operaban, lo he denunciado inclusive, así que no es algo que no conozco, sino que viví en primera persona. La influencia que tenían a través de los consejos de la judicatura, de estos directores de gestión procesal, me acuerdo que se llamaban algunos nombres tristemente célebres, que se encargaban de gestionar fallos judiciales. Esa era la metida de mano, cuando había inclusive disposiciones de Carondelet para que no exista ninguna acción de protección en contra del Estado, que no se pueda fallar en contra del Estado y demás. Esa era la manera de terror como tenían a los jueces seleccionados como verdes o como rojos. Entonces, eso no es lo que se trata ahora, no se trata de meterle la mano a la justicia, de lo que se trata es de entender que la justicia hoy está atravesando por un problema de descomposición, que el narco ha permeado a la justicia y lo hemos visto en un sinnúmero de casos. Hemos visto cómo se han relatado las mafias y las trafacías y los arreglos que hicieron para liberar a Jorge Glass, por ejemplo. Se han confesado, hay algunos jueces que ya han reconocido su culpabilidad en ese tipo de casos, que recibieron sobornos para facilitar este tipo de excarcelaciones. No solamente de Jorge Glass, de altísimos pillos relacionados con el narco, JR y entre otros. Entonces, el narco ha tenido jueces en sus filas. Eso hay que depurarlo. ¿Y de qué es lo que se trata? De que existe una declaratoria de emergencia. Eso ha aprobado la Asamblea, por si acaso. Eso ha aprobado la Asamblea. Pero viene precedida de una declaratoria del propio Consejo de la Judicatura, que felizmente ya debe terminar de integrarse con los representantes de las distintas instituciones del Estado. Entonces, ¿qué más legítimo que sea la propia función judicial la que diga estamos en problemas, necesitamos que haya una declaratoria para que se faciliten mecanismos para el escogitamiento de jueces, para la depuración de jueces, porque eso no existe? Lo que ha sucedido en la justicia es que se le quitó al Consejo de la Judicatura, primero porque tenía un hipermanejo de la justicia y luego deconstruyeron eso y le quitaron al Consejo de la Judicatura la facultad de ir depurando a la función judicial y actuando prudentemente u oportunamente cuando detectaba este tipo de casos de escándalo. Claro, ahí tiene excepciones, usted verá, como cuando manejaban el Consejo de la Judicatura a través de Wilman Terán,
¿Se acordará de eso? Preso por caso Plaga, purgas con sentencia y sigue purgando. ¿Quiénes lo pusieron ahí? ¿Quiénes lo sentaron ahí? Y no nos olvidemos de cómo pretendían perennizar esto, y lo vimos en los chats de Augusto Verduga, cómo pretendían meter en las ternas personas que inclusive le iban a pedir los nombres a Jorge Glass en la Embajada de México. Eso es lo que los ecuatorianos debemos de entender como una metida de mano, no como algo que aprueba la Asamblea, que tiene este tipo de controles y que sirve para la depuración de todo el sistema judicial perverso, corrupto y podrido que nos dejaron. Ahora, ¿no será que en lugar de renovar al Consejo de la Judicatura habría que hacer una reforma más profunda al sistema judicial y eliminar, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura que tan criticado ha sido? Yo no estoy tan de acuerdo a ver, a mí por sistema el Consejo de la Judicatura no me disgusta. Tampoco me gusta el tema de que sea el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, otrora, porque esto ya existió, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el que tenga que estar encargado de comprar el papel higiénico de los jueces. Ese sistema donde tenemos jueces administradores, no creo que funciona. No creo que la calentura esté en la sábana en atacar en este caso al sistema. Creo que el hecho de que existan representantes de las distintas funciones del Estado debería, en servir para equilibrar, digamos, la forma y escogiendo los mejores hombres y mujeres. De eso se debe encargar el Consejo de Participación Ciudadana. Pero yo creo que en ese caso no es el problema. Yo más bien creo que deberían haber algunas reformas en el sentido de poder fortalecer que el Consejo de la Judicatura pueda hacer un control y una depuración de lo correcta de los jueces, que hoy no la puede hacer, de jueces y fiscales, y que se pueda verificar de una mejor manera el ingreso a la carrera judicial, porque el problema está en que una vez que ingresan los jueces, es como que tocan madrina y ya no pueden ser tocados bajo el principio de no interferencia y de independencia de la función judicial. Y eso tiene un sentido y está bien, pero ha servido en la práctica para que el narco coopte ese tipo de cosas. O muchos que han sido sacados tienen que volver para que utilicen eso como cortinas de impunidad, ¿verdad? Como lo ha sido, por ejemplo, en el caso del reclutamiento de menores, el hecho de aprovechar la minoría de edad para convertir a nuestros menores, lamentablemente, en soldados de los grupos de delincuencia organizada. 8:04 conversamos con el ministro de Gobierno, José de la Gasca. Y un tema para ir finalizando, señor ministro, que quizás es algo más de fondo, porque al inicio de esta nueva etapa del gobierno de Daniel Noboa se hablaba de una posible asamblea constituyente, luego ese tema se diluyó, pero se decía que quizás venga un paquete de reformas a la Constitución. ¿Eso todavía se está pensando o ya quedaron durmiendo del sueño? ¿La Constituyente o las reformas? Reformas a la Constitución. A ver, estamos en un gran proceso de reforma, en una gran reforma normativa. Estamos utilizando los caminos legales. Para eso ha estado la Asamblea, que ha estado trabajando, no como la Asamblea anterior que se dedicó a acosar al gobierno. Esta Asamblea está aprobando leyes, ha aprobado ya 3 económicas urgentes y algunas otras leyes importantes. En materia, por ejemplo, del Código de la Democracia, las leyes económicas urgentes que han servido en materia de seguridad y también de desarrollo. Hemos nosotros dicho que la Constituyente entraba en un compás de espera para esperar ver cómo iba a reaccionar la Asamblea. Esto lo dijimos inclusive en el tiempo en que todavía no había ninguna aprobación de leyes. Dijimos hay que esperar que la Asamblea actúe, lo está haciendo, estamos teniendo las reformas. Sin embargo, sí creemos que existen otras reformas de rango constitucional, porque esta Constitución hay que entenderlo. Fue hecha a la medida de una sola persona, es un traje a la medida de una sola persona y una camisa de fuerza para cualquier otro gobernante. Desde la parte económica, en materia de seguridad, etcétera. Ya hemos ido rompiendo algunos candados. De eso se ha encargado la Asamblea Popular. Vamos a ir a un referéndum. Ya hemos hablado inclusive, a propósito, me lo mencionó el primer tema, lo de Santiago Díaz. Hoy estamos hablando de la castración química de los violadores y demás. Pero creo que hay otros temas que van a venir de la mano, sobre todo en temas de desarrollo, en asuntos de desarrollo, para seguir creando el ambiente que hoy está teniendo el Ecuador de reactivación económica. Eso hay que decirlo. Está proyectado que creamos en más de 4.3 puntos de crecimiento y desarrollo. Estamos viendo cómo existe récord en depósitos de la banca. Estamos viendo cómo existe una reactivación de las exportaciones de productos no derivados del petróleo. Todas esas cosas, estamos viendo cómo está llegando el fondo, un anticipo de 600 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales que también van a seguir dándonos para seguir reactivando la cosa pública, para seguir invirtiendo en desarrollo en sectores sociales, para seguir generando el circulante que necesita la economía para continuar este proceso de reactivación. Entonces, en ese sentido creo que van a venir las reformas y no descarto otras en materia de seguridad también. Bueno, estaremos expectantes de todo lo que suceda. Gracias, señor ministro José de la Gasca, por acompañarnos. ¿Algún mensaje para nuestros amigos oyentes? No, que sigamos atentos a la acción de la justicia. Hay muchas cosas que tenemos que ver. No podemos dejar que la gente crea, que los alcaldes crean
que los asambleístas crean algunos que están por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Hoy los ecuatorianos recién estamos viendo cómo la justicia está aplicándole a uno de ellos. Por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, que finalmente ha tenido que ponerse el grillete en el pie, que no ha querido cumplir antes. Entonces, todos los ecuatorianos tenemos que estar pendientes de lo que pasa y también ahora de lo que puede salir respecto del caso del señor Santiago Díaz, que ya le dictaron prisión preventiva. Gracias, señor ministro José de la Gasca, por acompañarnos. 8 y 8, amigos. Vamos a comerciales, volvemos enseguida con más noticias y más entrevistas.